8:07. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Y empiezo siempre con la palabra de Dios, Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el mismo juicio que usted haga, con ese mismo lo van a juzgar, y con la medida que usted hable, con esa misma medida lo van a medir. Tratemos de ser siempre cuidadosos. A propósito, el presidente Danilo Medina, tengo la información extraoficial, que se dirigirá al país el próximo miércoles. Es la información extraoficial que poseo. Hoy va a hablar el ingeniero Miguel Vargas, va a explicar los elementos que tienen que ver con el acuerdo político que establecieron el PLD y el PRD para que la modificación a la Constitución fuera fruto de un pacto político y no de una compra de nadie. A nadie hubo que comprar, porque cuando usted hace un pacto político, es un pacto político. Y un pacto político es usted cede algo en sentido general y recibe algo en sentido general. No hay que comprar a nadie en particular, sino un acuerdo, que ya se explicarán, ¿verdad?, lo que implica eso, que se hacen en todos los sitios del mundo y en todas las partes del mundo. Es más, hay países donde el gobierno, el presidente es fruto de un pacto político. El presidente, como es el caso de España, por ejemplo, donde es de la Cámara de Diputados, con un pacto entre varias organizaciones siempre, que eligen los presidentes o el primer ministro. O sea, eso pasa en todos los lados del mundo. Aquí, de alguna manera, también se ha dado en otros momentos históricos, para sobre todo electorales, el Frente Patriótico, el Acuerdo de Santiago, en muchísimos lados. O sea, hay históricamente muchas expresiones de eso. El presidente Medina, precisamente porque tal vez muchos legisladores tal vez querían que se convirtiera el Congreso en un mercado donde fuera el mejor postor. Yo te doy mi voto a cambio de que tú me compres. El presidente Medina, con una visión mucho más clara, más precisa, y como hice el comentario la semana pasada, siempre ha sido un hombre de pactos, un político de pactos. En todos los momentos históricos, Danilo ha tratado de que sea un pacto por encima de los intereses particulares individuales de cada quien, que las organizaciones cumplan su papel histórico, cumplan su papel político y entonces establezcan pactos. Y eso es lo que ha habido en toda la historia. Entonces, ya esto, tengo la información entonces que el presidente, que no había hablado, entiendo yo, precisamente porque él dijo, voy a hablar cuando las circunstancias lo ameriten. Cuando lo ameritan las circunstancias, ahora que ya él puede usar la Constitución en su beneficio. El asunto que veo que si él va a hablar esta semana, me imagino que será sobre el plan de regularización, porque ya sobre su aspiración política, etcétera, él tiene que hablar en otro escenario. Es decir, si él va a hablar como presidente... No, yo no sé si es un discurso o a los periodistas. Si va a hablar como presidente de la República, me imagino que hablará de temas oficiales. No, cuando yo digo hablar, no digo un discurso como presidente, sino que va a hablar o que va a convocar él prometió que iba a hablar con los periodistas en Palacio, eso fue lo que él prometió, o que alguna declaración va a dar. Pero la información que tengo que se va a referir a este punto. No sé la condición, supongo que no va a ser un discurso desde el Palacio, porque él no puede hablar como presidente y como aspirante presidencial, porque todavía no lo es, sino que de alguna manera se referirá precisamente, sobre todo porque, y yo creo que es necesario que él explique, algunos manejamos informaciones en el sentido de lo que significa esto. El presidente no habló en ningún momento porque él no podía hablar sabiendo que la Constitución le impedía ser candidato. Y yo creo que ese silencio fue un silencio muy, muy claro, muy preciso y que hablaba mucho. Si yo no puedo hablar de algo que me está impedido, eso es ser respetuoso, eso es ser ecuánime, eso es ser una persona que tiene integridad política. Es un silencio que hizo mucha bulla. Claro, es decir, si él se pone a hacer bulto y a hacer una serie de cosas, estaba actuando contrario a lo que estipulaba la situación. Él lo que tenía que hacer, lo que hizo, garantizar con un pacto político de su partido que lo apoyó, con otro partido que lo apoyó, con otros partidos que lo apoyaron, ahora que ya, ¿verdad?, están las puertas abiertas para él poder ser candidato, entonces referirse en la forma en que entienda, pero tengo entendido que el miércoles, de alguna manera, supongo que, recuérdense que él en diciembre del año pasado fue. No, en agosto. Exacto. Cuando habló con los periodistas que cubren la fuente del Palacio. Dijo que en su momento iba a hablar. Exacto. Sí. O sea, supongo que lo hará de esa misma manera o de otra manera, pero esa es la información que poseo. Miren, por otro lado, el presidente Leonel Fernández, que había mantenido, ¿verdad?, un cierto silencio en términos políticos nacionales, sino se había referido a varias cosas internacionales y en varias actividades, escribe hoy un artículo en el periódico Listín Diario, donde reitera su inconformidad, digamos, porque varios juristas no entendieron
que la Constitución del 2010, que es fruto, ¿verdad?, de su trabajo como presidente y de las consultas que él propició siendo primer mandatario de la nación, tenía un carácter rígido y que reitera que él particularmente entendía lo que dijo en el discurso, que la modificación debía darse con una mayoría cualificada, que había que hacer referéndum, que había que hacer todo esto. Pero reconoce que varios juristas demostraron que no era así. Dice, entonces, que para un próximo cambio a la Constitución hay que tratar de ese espíritu. Dice, el espíritu de la Constitución es que sea rígido para no ser cambiada, como pasa en toda América Latina y como pasa en algunos países de Europa. Ser rígido, ¿qué es? Que para modificarlo se le ponga bien difícil a quien quiera hacerlo por asuntos particulares, un presidente o quien fuese, un partido, lo que fuese. Y entonces hay que elevar, primero convertirlo en una ley sustantiva, lo que sea la forma en que se vaya a variar, que no solamente sea por simple y sencillamente una tercera parte, sino aumentar eso, y que además cualquier modificación se entienda, dice, parece que la Constitución no fue clara, de que el derecho de elegir y ser elegido es también un derecho fundamental. Nadie le ha discutido a Fernández que elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Dice, la discusión no está en eso es un falso debate. La discusión está en que lo que se limita al establecer el periodo por el cual se ejerce la presidencia es una función presidencial, no el derecho a elegir y ser elegido, porque el presidente que sea lo pueden elegir hasta para presidente de una junta de vecinos. Él ratificó su posición de que eso debía ser así y se lamentó porque no se hizo. Ahora, ¿qué plantea él? Y yo creo que eso es parte del acuerdo entre él y Danilo, que tiene que cumplirse. Yo hablé de los candados, así era que ellos lo expresaban. Es decir, hay que ponerle candado a la Constitución. Yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que en el acuerdo que se estableció, de que una reforma posterior, que debe ser lo más rápido posible también, ¿verdad?, debe establecerse claramente eso. ¿Por qué? A mí me consta que ciertamente hay un espíritu de que la Constitución no sea manejada de manera como si fuera un juguete, cambiarla cada vez que a alguien se le antoje. Entonces, esta experiencia debe servir para que, por lo menos en los casos fundamentales, como es este caso, ya se estableció el 2 periodos y nunca jamás. No puede venir otro presidente, Danilo, Leonel o quien sea, de nuevo en un momento en que les vaya a convenir a querer cambiarlo, meterlo a 3 periodos y nunca jamás, o a 2 periodos, uno en el medio y otro. No. Entonces, esta forma en que se estableció, sobre todo por la forma en que se estableció, donde no hubo necesidad de manchar a nadie y el presidente salió muy bien parado, debe ser la que entonces se establezca por mucho tiempo. Y yo estoy de acuerdo ahí que hay que establecer esos candados. Si hay que poner que para modificar la Constitución en ese aspecto, en varios, pero en ese, que fue, ¿verdad?, la manzana de la discordia de alguna manera en un momento ahora, ese aspecto tiene que ser puesto de lo más difícil posible. Las 3/4 partes, que haya que hacer referéndum, o sea, que se ponga taxativamente claro. Porque según el presidente Fernández, él entendía que era así, pero los juristas le demostraron que no era así, los juristas especialistas, dice él. Entonces, él plantea, yo estoy de acuerdo, que en la nueva modificación, y creo que eso fue parte del acuerdo político interno del PLD, deben establecerse los llamados candados. Esos candados tienen que ponerse de manera taxativa. ¿Por qué? Miren por qué. Porque el presidente Danilo Medina puede llegar, y yo creo que va a ser así, porque yo creo que este gobierno del presidente Medina ahora que va a ganar las elecciones, espero yo, va a ser mucho mejor que el que ha hecho hasta ahora. Puede llegar al 2019 con una popularidad también de un 70%, o de un 60%, o de un 80%, aquello. Pero puede llegar bien alto. ¿Por qué? Porque el presidente Medina ha demostrado que es un hombre preocupado por su pueblo, que llega a la gente, que sus políticas públicas están llamadas a cada vez más enfrentar la miseria y la pobreza, crear empleo. Es decir, esto se va a profundizar mucho más. Y es posible que ese estilo, ese espíritu y la eficacia de su gobierno lo mantengan en una alta popularidad. Si llegamos al 19 y no se ponen esos candados, para modificar la Constitución sería el mismo estilo de ahora. Yo no sé si el presidente Medina estaría en eso en aquella ocasión, pero puede ser que haya mucha gente en eso, alrededor de él, y vuelvan y lo convenzan. Y entonces volvemos otra vez a repetir esto. Yo creo que el país no se merece eso. Y estoy hablando con mucho tiempo de antelación, pero para evitarnos esa situación en el futuro, hay que resolverlo ahora en el presente. Ojalá que esto que plantea el presidente Leonel Fernández se haga lo más pronto posible. ¿Qué es lo más pronto posible? Bueno, todavía hay algunas cosas que aclarar, todavía el PLD tiene que resolver algunas cosas internas, hay un proceso que hay que dar, cómo se va a declarar al presidente candidato, si va a hacer una convención, si se va a hacer, una aclamación.
Después que eso ya esté claro y que las cosas más o menos estén despejadas, yo pienso que debe darse en un espíritu también de concertación entre los partidos que lograron este cambio a la Constitución, en ese mismo espíritu lograr una nueva modificación a la Constitución para poner esos candados. Esos candados son necesarios y le daría más fuerza y más criterio de honradez y veracidad política al propio presidente Danilo Medina. Son las 8:18 minutos, 8:18 minutos. Vamos de inmediato. Yolanda Martínez. Bueno, Eury, yo en lo único en lo que estoy de acuerdo con el planteamiento de Leonel Fernández es que se haga lo suficientemente explícito el lenguaje como para evitar interpretaciones, porque los puntos que él plantea, que básicamente fueron los que estuvieron sujetos en el debate de estos días recientes, pues no, digamos que no tiene razón. ¿En qué sentido? Bueno, ni es orgánica, ni es necesario. No, pero lo que dice se plantea ahora de manera clara que sea así, es lo que él dice ahora. No. Él reconoce que perdió. Él dice. Bueno, en su criterio. Él dice, según su criterio, según su. Que debió ser así. Debió ser así, dice él, que él no entiende cómo hay colegas que no, como que no lo ven, que no lo ven así. Sí, por eso, porque él dice que ese era el espíritu que él tenía cuando la hizo, pero evidentemente no lo escribió así. Bueno, no lo escribieron así, porque por ejemplo en el asunto de la convocatoria, de la ley de convocatoria, estuvo estipulada la mayoría calificada y luego la retiraron en el Congreso. O sea, originalmente estaba contemplada la mayoría calificada y luego en la segunda lectura lo eliminaron. En la primera lectura se aprobó así. En la segunda claramente lo eliminaron porque la intención entonces fue eliminarla. Digo, uno está haciendo, digamos, para utilizar la misma frase del doctor Leonel Fernández, por razonamiento analógico. Pero tú estás de acuerdo con los candados ahora, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con los candados. O sea, ¿tú quieres que se quede así? Yo creo ¿Tú quieres que volvamos a lo mismo el 19? Yo creo que debe quedarse así. Mi problema con esta Constitución no tiene que ver con los candados. Mi problema con esta Constitución tiene que ver con algunos derechos que están consignados en ella y que honestamente no estamos ejerciendo, por ejemplo, por falta de leyes adjetivas que ha debido de crear este Congreso y no las ha hecho. O sea, nosotros debutamos con la Constitución del 10 en una serie de nuevas figuras que aún nosotros no hemos podido implementar por falta de legislación adjetiva. Entonces, yo no tengo problemas. Personalmente no tengo problemas con los candados. Tampoco es que me molestan, ¿ok? Pero no veo que eso sea un motivo suficiente. Me parece más un poco un capricho, como complacer un capricho, no sé. Usted dirá, bueno, pero modificarla en un artículo para que un presidente se pueda reelegir, eso es modificarla por un capricho. Puede ser. Quizás las condiciones políticas así lo permiten y así lo demandan. Pero a mí no me molestan. Ahora, yo no la modificaría para eso. O sea, definitivamente no la modificaría para los candados. Yo no sé si es una constitución rígida lo que quieren o una constitución frígida, que no le dé deseo a nadie. Porque honestamente se están planteando. No, pero al contrario, el de 2 periodos y nunca jamás le abre el apetito a mucha gente porque te renueva el liderazgo político. Si tú vuelves y lo quitas, entonces ahí sí será frígida que nadie va a poder aspirar. Pero es que la Constitución no es solamente sobre aspiraciones presidenciales. Bueno, pero eso es lo que ha creado el problema. Y yo estoy de acuerdo que el modelo que nosotros teníamos y es el que acabamos de modificar, ese es el peor modelo de todos, Ese de reelección alternativa indefinida, eso es lo peor. Okay. Y eso no tiene que ver con simpatías de ningún tipo. Yo nunca he tenido una posición de principio contra la reelección. Digamos que no me encanta la reelección indefinida, pero tampoco le tengo miedo si hay instituciones fuertes, porque aquí hemos demostrado que el problema no es que alguien se quiera repostular, es si la gente aspira a que se repostule, porque aquí hemos sabido derrotar a presidentes reeleccionistas. Entonces, yo no le tengo miedo
a eso. El asunto es más de garantías y de fortaleza en las instituciones. Entonces, eso sí para mí es importante. O sea, yo creo que es una gran hipocresía, por ejemplo, que nosotros estemos hablando de que en la Constitución está garantizado el derecho a la vida y nosotros vemos casos como los que acaba de mencionar María Elena en su comentario, donde usted prácticamente da por sentado que hay bandas policiales y bandas parapoliciales que andan haciendo ejecuciones en la calle. Entonces, no me hable de que el derecho a la vida está garantizado. En el artículo 39, 3.000 mueren al año por intercambio de disparos, 3.000. Y en el caso de Job, en Monteplata, es más dramático porque la justicia lo condenó a 30 años y la policía fue y lo mató en la cárcel preso. O sea, eso es una cosa que en cualquier país que se respete debe disparar todas las alarmas para tapar la ineficiencia, porque eso es lo que hizo la policía. Para tapar la ineficiencia fue y lo mató para cerrar el caso. Cuidado lo si mismo que hicieron con los hermanos López. Cuidado si los policías que entraron a la requisa debieron dejarse matar. Cuidado. No, es que Julio, eso se lo pueden encontrar en el bloque de las 2 de la tarde de los muñequitos. Porque cuando van a requisar, sacan los presos al patio. Sí, el preso quiere... Ningún preso... Si el preso... No. Ninguna cárcel la requisan con el preso ahí. A los presos los sacan a la cancha o al patio y luego van y requisan. Si el preso quiere salir, ve, saca a Florian tú. Eso porque Florian le daba cuarto. Tú revives y ves, sácalo. A mí me perturba. ¿Qué pasó cuando un juez le dijo que se quitara una gafita? Que los que lo llevaban al tribunal eran empleados de él. Eso fue lo que pasó. Así es. Eso es todo. Yo no sé lo que pasó realmente. Lo que sí, la percepción, ya que el jefe de la policía está hablando mucho de la percepción y eso, la percepción es que se cambió una condena de 30 años por una condena de muerte. Pero ¿quién decidió la muerte? Ajá. Porque si la decide el Estado no hay problema. Es para cerrar el caso de manera bruta. Y lo hicieron el día de la reforma. Bueno, lo hicieron viernes. Y hay que decir entonces, y metieron una lista en la cárcel para decir que el tipo iba a matar más gente. Y hay que decir, encontraron la complicidad del Ministerio Público. Bueno. La encontraron porque ellos actuaron con el Ministerio Público. Ojalá que la hermana de él quiera hablar. Ojalá que sí. Bueno, tiene que hablar el Ministerio Público, tiene que hablar el director de ese centro, tiene que hablar el director del nuevo sistema penitenciario, tienen que explicar bien eso. Pero continuamos, entonces entré hablando porque justo iba a tocar el tema del artículo, candados, pero ya junto con Eury hablamos de esto. También quería hablar de ese caso y de lo que a mí me perturba es el hecho, digamos, José, yo le voy a comprar el argumento del intercambio, el caso de Job. Te voy a comprar el argumento de que el tipo estaba armado y que le entró o que intentó entrarle a tiros a la policía. Ahora, ¿cómo entraron esas armas a la celda de un recluso en una cárcel del Nuevo Modelo? Yo quiero que alguien me explique eso. Él mandó a matar, ¿tú te acuerdas que él mandó a matar a un director de prisión en el mismo Nuevo Modelo? Sí, el que mandó a matar el funcionario de prisiones en Najayo fue él. Entonces, en una cárcel del Modelo, él manda a matar al jefe de la cárcel. Entonces, Julio. Sí, también. Y él estaba en una área aislada. Además. Entonces, ¿cómo? Entonces yo reitero todavía con mayor fuerza mi pregunta, ¿cómo entraron esas armas ahí? Estamos hablando de una persona en una cárcel de Nuevo Modelo, además sujeto a una vigilancia especial. Claro, porque ya se sabía que él era el autor intelectual de esta muerte desde hace... No el autor intelectual, porque no lo mandó a matar, eso fue una... No, él era un ejecutor. Él era el coordinador de esa banda criminal. Se supone que desde que la policía lo vinculó a este caso, él tenía una vigilancia extrema. Ahora, él estaba aislado. Pero José, ¿tú oíste los casos? ¿Tú has visto los casos en los que ese angelito estaba vinculado? Tú viste ese angelito. Yo conocí a ese tipo personalmente. Exactamente. Yo no lo dije en la seta a ustedes. Pero danos detalles de... No, pues en el caso de Figueroa Agosto, la estructura de Figueroa Agosto estaba en mi barrio. Todos los 4 principales que eran sicarios operaban en el ensanche Quisqueya, donde yo nací y me crié. Y Winston, por ejemplo, el Cangri, tenía un autoadorno frente al intermedio Enriquillo. Frente al intermedio Enriquillo tenía un autoadorno, el coordinador de todo ello. Y el otro tenía un taller frente al Gold Gym, donde ustedes van a hacer ejercicio y le llevaban la comida de Sofía. Otra vez yo he dicho eso.
Y cuando Figueroa Agosto se le escapa a las autoridades, que se va de la torre, entra por la esquina de Texas y se mete en una cisterna frente a la planta de gas. Y frente a la planta de gas, el Dream donde él se escondió era de uno de los sicarios del que tenía el taller. Yo he dicho eso 1000 veces. Entonces, y él era uno de ellos. Entonces, cuando alguien de estas calidades, utilizo el lenguaje jurídico, cuando alguien con estas calidades se involucra y está lo apresan y lo tienen en una cárcel por ese tipo de hechos, un angelito como ese, y esta persona muere, hay gente que se siente aliviada y dice, caramba, qué bueno, una lacra menos. Pero los que verdaderamente se sienten aliviados son los que pertenecen a la estructura criminal de ese señor, que sienten que con él murió su secreto y su vinculación. Eso es la clave. Entonces, eso es lo que la razón por la cual nosotros siempre decimos que a esta gente hay que protegerlo y que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, es porque ellos son la clave para empezar a desmontar estructuras mafiosas y criminales que están enquistadas en los organismos de autoridad y de seguridad. Porque es con la complicidad y la connivencia de esa gente que se mueven. Usted me va a decir que esas armas se las llevó otro recluso. Si es verdad que esas armas estaban ahí, esas armas se las llevaron militares de los que están encargados de la custodia de ese centro. Claro. Entonces, señores, vamos a ser un poquito más inteligentes, ¿verdad? Y no simple y sencillamente despacharnos con el, ay, qué bueno, qué alivio, uno menos. Porque ese uno menos lo que está haciendo es matando la cadena de información y la cadena de complicidad, y todos los demás que están operando están muy tranquilos y muy aliviados porque los muertos no hablan, o por lo menos no hablan a menos que se le haga una muy correcta autopsia, porque en las autopsias los muertos hablan y muchísimo hablan. Pero no la hacen. Y finalmente, sí, un momentito para esta parte final, un momentito, por favor. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Ahora sí, finalmente, Yolanda. Y finalmente, bueno, pues en el fin de semana que no solamente tuvimos proclama de la Constitución, decía, yo me reí muchísimo, Orlando Gil, que la Constitución no la violaron con el procedimiento, pero la violaron con la lectura. Porque, santísimo, busque un locutor. ¡Qué pela! Ay. No solamente tenemos Constitución nueva. Ahora, eso hay que quitarlo también, Yolanda. Que cuando se modifique, que lean entera, que no más lean lo que modifica. No, que la lean, entera. La lean. Es un absurdo. Eso es como las sentencias Pero largas además, también. si no se modificó entera, porque eso no es una nueva Constitución. Si nada más se modificó un artículo. Lea un artículo. Oye, se modificó un artículo. Y se añadió un transitorio. Peor ustedes que lo vieron. No. Yo me puse a ver la previa de la NBA. No, pero no solamente tú no lo estás viendo, los mismos congresistas, asambleístas no lo estaban viendo tampoco. Hay que buscar la audiencia en esa etapa para que vean cómo es la cosa, ¿no? No. Entonces, no solo tenemos esa Constitución, que ya no se puede hablar entonces de la Constitución del 10, sino de la del 15, que es la vigente, sino que también con la proclamación de Luis Abinader, yo no digo que ya se conformó, pero se está perfilando un escenario como de segunda vuelta en la primera. En el sentido de que se están polarizando. ¿De segunda vuelta en la primera? Sí, porque se están polarizando. En un escenario de primera vuelta, ¿verdad? Concurren todas las fuerzas y mide cada cual según su tamaño. Al final, si es necesario una segunda vuelta, entonces se polarizan y se producen alianzas. Y eso es lo que hace tan interesante las segundas vueltas, porque alianzas que usualmente no se ven posibles, entonces en una segunda vuelta se cristalizan. Aquí van a ser primera. De hecho, el estreno del escenario de segunda vuelta, la vez que lo vivimos, en el año 2000, en el año 96, fue con el Frente Patriótico, que trajo la impensable alianza del PLD con el Partido Reformista.
Entonces, eso recuerden que la alianza del Frente Patriótico fue una alianza de segunda vuelta. Cuando se hizo la primera elección, el 16 de mayo, Peña Gómez, que era el candidato del PRD, quedó primer lugar, pero no alcanzó al 50+1. 47. Entonces, al acercarse la elección, que era el 30 de junio, el día 2 de junio se anunció el acuerdo del Frente Patriótico, en el cual el Partido Reformista apoyaba la candidatura del doctor Leonel Fernández y de Jaime David Fernández Mirabal. Entonces, ahora, cuando yo veía ayer que en la proclamación de Luis Abinader estaba representada gente de Alianza País, estaba Minú Tavares, estaba gente del movimiento rebelde y demás, pues se veía... Minú Tavares estaba. Sí. Estaba Minú Tavares. Sí, estaban representantes de diferentes partidos de oposición. Estos son delegaciones porque claro. yo hasta ahora creo que buscando Luis y Guillermo lo mismo, no se unirán, porque como la unidad entre ellos no suma, digamos, una victoria. Si fuera así, muchos sectores de la sociedad presionaran porque ellos se juntaran. Claro. Entonces, entre ellos la prioridad va a ser quién tiene la representación del liderazgo de la oposición, y se van a fajar a luchar por eso. Yo creo que entre ellos hay una elección muy aparte a la elección presidencial. Bueno, hay una elección, digamos, hay una lucha, pero no es de Luis Abinader, es de Guillermo Moreno, que es el que está en la posición minoritaria como oposición. O sea, dentro de la oposición, el que ataca y el que lucha es el que quiere llegar a donde está el que está en la posición superior. En este caso, por ejemplo, en las encuestas, y obviamente el PLD todavía no ha definido su candidato, pero caramba, ¿verdad? Uno supone... Sí, se supone quién va a ser, más o menos está sugerido. Ahora, si hubiese sido Leonel el candidato, Abinader y Guillermo Moreno se iban a juntar. Claro que sí. Sí, se juntan. Sí, si hubiese sido Leonel el candidato. Pero porque las expectativas lo lógico para la oposición, lo lógico es que se aglutinen bajo una sola propuesta, porque y aún así se les hace muy cuesta arriba, porque estamos hablando de que si el candidato es Danilo Medina, prácticamente tiene la campaña hecha. Claro, o sea, digamos, es una situación bien difícil desde todo punto de vista, y ellos lo que tienen que tratar es de conseguir a nivel congresional y municipal una representación muy, muy fuerte. Entonces, veía ayer este escenario, pensaba, caramba, pero si la oposición es muy, muy inteligente, tratará de agruparse. Veremos recrudecerse los ataques contra el presidente Danilo Medina, pero Luis Abinader también que se prepare, porque los cañones enfilan para allá también. Claro, le van a devolver. O sea, es inevitable. El discurso de Abinader ayer, ¿él estaba hablando de Danilo o de Leonel? ¡Cambio fuera!